Primeramente, pues me quiero presentar, soy Arturo Ruiz, estudié en desarrollo humano, a partir de ahí me dediqué al Feng Shui, y el Feng Shui me llevó a la radiestesia, a la energía universal, al biomagnetismo, o sea, ya me ha tocado estar en varias cosas y aprendizajes. Pero también es importante valorar que todo ser humano es capaz de percibir a otro ser humano y darse permiso de recibir el mensaje del lenguaje de los cuerpos, porque una cosa es lo que la lengua diga y otra cosa es lo que el cuerpo percibe, hasta con los ojos cerrados. Así que alguien podría acercarse a mí y decirme, ay, pues tal cosa, a ver, cierra tus ojos, yo cierro los míos, a ver, vuelve a decir lo mismo. Entonces percibo cómo mi cuerpo se siente cuando el otro está diciendo lo mismo. Claro que en la sociedad que estamos más acostumbrados a códigos, modas y a que las personas tengan que cumplir expectativas o diplomacias o protocolos, ¿no? Así que si, por ejemplo, a mí no me cae bien alguien, pero pues es el cumpleaños de no sé quién y tengo que saludarlo, pues lo saludo, ¿verdad? Así que esa es la situación. Y han pasado tantas décadas que ya se nos hace normal que hay que saludar al que no queremos saludar. Por lo tanto, nos vamos agregando capas y esas capas hacen que un día digas, bueno, pues ya no percibo nada. O sea, yo ya no puedo saber si alguien es sincero o no. Y tengo que confiar y que me diga si es sincero o no. Pero si ustedes ubican a los niños, ellos son bien automáticos, y extremos y sinceros, ¿no? Entonces, una vez estaba yo en una casa, en una asesoría, y entonces llega una señora y yo la percibí mal, pero mal. Yo dije, ay, esta pobre, algo le pasó. Y entra con la señora que yo estaba asesorando, llega el niñito, la ve, cuando la señora dice, estoy bien, me siento bien, el niño se pone a llorar como loco. Y le dice a la mamá, ¿por qué dice que está bien si está sufriendo tanto? Y la otra señora pues no hallaba qué hacer con lo que decía el niño. O sea, para el niño es lógico que si hasta se siente mal, pues ponte a llorar y arrástrate y patalea. Pero ya no puede la doña, porque tiene que cumplir miles de expectativas y capas que a través de las décadas fue aprendiendo en esta sociedad. Así que lo que vamos a trabajar hoy, en realidad ya lo sabemos, lo que pasa es que vamos como a darnos permiso de aprovecharlo, a darle un poquito la espalda a los protocolos y todas las expectativas que necesitamos cumplir. Ahora, el tema pues es casas que enferman. O sea, una casa es un organismo, una casa es una célula gigante. Y allí adentro hay organelos, exactamente igual que una célula de nuestro cuerpo. La membrana pues son las paredes y las ventanas y las puertas. Las mitocondrias, que es la energía, pues son las mamás. Y el núcleo es el papá, el que provee no sé qué. Y ya los hijitos son los otros organelos, ¿verdad? Y adentro pues hay un como líquido que sostiene todo, que vendría siendo el aire en una casa. Por lo tanto, una casa refleja lo que le está pasando a los organelos que están ahí adentro. Y ahora sí que como en el cuento de los 3 cochinitos, ¿de qué está hecha tu casa? Como para que penetre la energía que va a dañar la estructura o el alma de esa célula gigante. Y no estamos hablando de cuánto vale la casa, O sea, el valor de la casa no tiene nada que ver con la permeabilidad a esas energías que les estoy documentando.
La mayoría de las veces esas energías tienen que ver más con los hábitos o la debilidad de las personas que viven allí. Y a veces sin ser así, ¿cómo les diré? Sin ser imprudentes. Pues hay mujeres, principalmente mujeres, conozco hombres también, que son esponjas. Entonces va una muchacha y rumbo a su trabajo y ve un gato atropellado, ya se lleva el gato atropellado a su casa. Y entonces al rato, ahí atrás de la casa está un gato maullando y empiezan las cosas a cambiar en esa casa. Entonces, ¿qué hacer cuando nosotros tenemos a una persona que trae energía de la calle y la mete a la casa? Si es nuestra hija, entonces hay que aprender, eso lo vamos a ver. Pero también hay otras cuestiones que aprender y que ya está comprobado, por ejemplo, en Europa, que hay casas, hay colonias que se llaman colonias cáncer. Aunque sigue el aprendizaje en relación al cáncer, la verdad es que ese tema va a tardar en desaparecer, pero ya le cortaron la cabeza. O sea, si el cáncer fuera una especie de hidra o monstruo, ya no tiene cabeza, ya nomás está coleando. Porque se creía que el origen del cáncer estaba afuera, entonces los seres humanos éramos vulnerables a esa estimulación externa. Y eso se afinó mucho en Europa, desde los tiempos de Hitler inclusive le invirtió mucho dinero a la investigación de la interacción del planeta con el ser humano. Y tanto en Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Alemania, hubo una especie de suma de esfuerzos para por fin tener una versión de lo que era la energía del planeta en combinación a nosotros. Y la conclusión principal, así como la más estructurada, la mejor acabada, fue la de las líneas Hartmann. Las líneas Hartmann son como una especie de resumideros de energía. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el planeta percibe que hay baja frecuencia, la absorbe por medio de esas líneas de energía. Hagan de cuenta que aquí pasa una línea Hartmann, que es esta raya. Entonces, si alguien se pelea aquí afuera, empieza a colarse ahí la energía y se va, para que los que vivimos cerca no nos estemos contaminando. El planeta es extremo sabio, inclusive allá en un terremoto que hubo en Chile, fue muy claro para muchos cómo una luz verde se colaba entre líneas, así como paredes. A eso le llaman en Oriente la tara verde, o sea, como si fuera una virgen verde, o lo que aquí no conocemos como la Virgen de Guadalupe, que se dedica a mantener un contexto amable, agradable para las personas que vivimos aquí. De hecho, la Virgen de Guadalupe fue un mediador para que las personas nativas de esta tierra ya no sufrieran tanto con los invasores. Entonces, como que los vino a aliviar, ¿no? Sea real o irreal, los alivió. Y entonces esas líneas hacen esa función. ¿Cómo son? Hay líneas cada 2 metros o cada 2 metros 20, como una red. Por lo tanto, nuestra cama podría caber en un lugar donde no haya líneas, porque una cama normal mide 2,10 por 1,5 máximo. Por más grande que esté, podría estar totalmente libre de líneas o de cruces. Y entonces nosotros ahorita vamos a aprender a detectar dónde está esa red, por dónde pasa. Y también vamos a aprender que lo peor de esas líneas Hartmann es los cruces. Generalmente las hormigas hacen los cruces en los hormigueros, porque así como los árboles absorben el dióxido de carbono, que para nosotros es veneno, para los árboles es bueno. Y algo que para los árboles es muy malo, que es el oxígeno, y por eso lo sacan, para nosotros es excelente. Entonces, las hormigas nos hacen el favor de llevarse
o de ocupar esa energía dañina, y también las abejas, y también los gatos. No sé si han visto a los gatos barriendo los sillones, y luego te barren las piernas, y luego van y se acuestan a un cruce para que eso se vaya. Nomás que hay personas que dicen, no, que los gatos son malos y no sé qué, pero es por ignorancia. La otra vez también alguien, ¿quién nos contó de...? Pues Araceli, una alumna de yoga nos platicó que ella estaba en una casa donde era un centro de actividades de empleados de Peñoles, y que ahí había una señora que era chamana. Una señora muy sencilla. Los chamanes generalmente nadie sabe quiénes son, generalmente. Y hay otros que ya de plano los exponen y ahí los presumen como chamanes, pero a ellos no les interesa. Y esta señora les enseñaba muchas cosas. Y entonces las alumnas un día se asustaron y dijeron, ay, pues ahí está lleno de hormigas, ¿no? Y toda la pared así con manchotas de hormigas. No, vámonos porque ella es una bruja. Y entonces la señora les dice, espérense, no, lo que están haciendo es limpiar. O sea, algo pasó la mañana o ayer y esa energía que nos podría hacer daño se la están llevando, déjenlas que trabajen. Entonces, generalmente la respuesta inmediata es, no, tráete al fumigador y págale, no sé qué, pobres hormigas, ¿no? En vez de que dejemos que hagan su trabajo. Generalmente es ocasional, no pasa seguido. Aunque imagínense, ¿sí? ¿Vas a salir? Dejé mal estacionada la camioneta. Igual está grabándose, no te preocupes. Entonces, ya, aparecen las hormigas. Ojo, ¿qué pasó? ¿Por qué te están ayudando las hormigas? ¿Qué pasó en tu casa? Muy diferente de las hormigas o los asqueles que te anuncian que mañana va a llover. Que mañana va a llover, o en la tarde va a llover. Pues esa es una cosa, es otro rollo. O sea, lo que hacen es salir, agarrar provisiones porque se van a encajar en sus bóvedas donde no entre el agua. Y ahí se van a estar no saben cuánto. Se podrían romper sus túneles y ellas apartan la comida. Esa es una cosa. Pero otra cosa es los manchones, ya sea en el piso, o en las paredes, o en el techo. Cuando es como planita. ¿Con qué? Como cuando es como plana, son muchos. Ándale, sí, pero con patrones raros. Porque generalmente los patrones normales de que anuncian lluvia son filas. Son filas y se rodean en la comida. Eso es normal. Pero allí no hay comida, allá no hay comida, allá no hay comida. ¿Y por qué están allí? ¿Te están avisando algo? ¿Qué hay que hacer? Eso es lo que vamos a aprender hoy. Bueno, entonces ya estábamos con lo de las líneas Hartmann, los cruces geopáticos, y otra cosa también, humedades, ríos subterráneos o mantos freáticos. A pesar de que estamos en un desierto, Torreón y Gómez, más Torreón, porque Gómez como que es una especie de extensión del Lerdo y de las montañas de Durango. O sea, todavía hasta Gómez es como normal. Ya cruzando el río para acá es desierto. Era una laguna. Y entonces hay muchas casas, y no importa el precio, que abajo de las recámaras están un lodazal tremendo y se refleja por medio de la humedad de las paredes y de que las personas no duermen, porque el escurrimiento del agua genera algo que se llama ionización positiva, que estresa. Entonces a veces no nos damos cuenta que eso nos está ocasionando un malestar. Ahora, la sensación de humedad es muy incómoda, muy incómoda. Yo una vez anduve allá por Apodaca, cerca del aeropuerto de Monterrey. Entré, pero fue una incomodidad, digo, ¿por qué tanta humedad? O sea, así estaba como muy incómodo, muy eléctrico todo, y como alterada la temperatura de mi cuerpo. Y se le hizo fácil, dijo, pues es que aquí en medio pasa una sequía. ¿Qué es eso, no? Pues una especie de canal que construyó el pueblo y atraviesa lo de abajo de mi casa. A ver, platícame. Y ya fuimos a salir de su terreno,
Y allá afuera está el boquete donde entra el agua, parte en dos a su casa, y luego nos fuimos allá atrás, está el boquete donde sale, pero un chorro así de agua bastante. Y obviamente había todos los problemas que eso genera, desde el estrés, desde falta de sueño, obviamente problemas de pareja, salud de los niños que no aprenden, todo ese rollo. Y eso tiene que ver con humedades. En Torreón quizás ustedes pudieran verlo por medio del salitre, en las paredes así como sal. No es tan grave, aún siendo salitre no es tan grave como ya descubrir el manto freático, en donde ya empiezan a verse más húmedas unas uniones de los mosaicos, unas húmedas y otras secas. Ahí ya es un problema. Y ahí hay que ya estudiar un caso así como más serio en relación a hay que levantar, sacar el lodo y meter una tierra que no transmite la humedad, y eso ya es trabajo de arquitectos, ingenieros, y hay que hacerlo, no hay de otra. Hay que valorar cuánto vale, y quizás si es de renta pues mejor se cambia, y cuando es de renta y se cambian pues hay que estudiar antes la casa a dónde van a ir, ¿verdad? Si es de ustedes, bueno, ese cuarto se podría convertir en otra cosa y ustedes dormir en un lugar más sano, ¿verdad? ¿Y si eso sucede en algún patio? En un patio no hay problema porque el mismo sol, el mismo aire está haciendo su trabajo de evaporar. En cambio, cuando está encajonado, ese vapor, esa humedad que sube, te afecta. Muy diferente a la ionización negativa. Ustedes van a decir, pues, ¿cuál es la diferencia? Ok, ¿cuál es la ionización negativa? La que te quita el estrés, la que quita los problemas de epidemias, la que quita la mala energía de los malos aromas. ¿Y cómo es? Ustedes compran un vaporizador, son unos como barriles así grandes y tienen un ionizador, no sé, son una plaquita que algo hace y genera así como humo, y entonces se llena de humo la casa. Y ese humo es ionización negativa, y ayuda a quitar muchos problemas. Más en el caso de nosotros que estamos en el desierto, el aire es demasiado seco, y entonces gracias a los aires lavados pues se compensa, pero hay casos extremos donde hay que poner ese vaporizador que les digo. ¿El ozono? El ozono hay que nada más tener cuidado de estudiar el para qué. El para qué del ozono. Sí hay algunos aparatos que generan ozono, pero hay otros que generan un ozono que no conviene. Entonces hay que darle el clavo en el tema ozono. Es muy bueno, pero hay uno que afecta. Entonces, a mí me dio uno para cuando mi hijo chiquito estaba amando el alma, entonces para ponerle una recámara, y con eso le ayudó muchísimo. Sí, muchísimo. Y también otro aparato para ionizar, para ponerle ozono al agua, y con eso también muy buenísimo. Pero ahorita me quedé pensando, es un aparato, lo conectas y te llena de ozono. Sí, estudien con precisión qué ozono y qué aparato genera esa calidad de ozono. Porque cuando yo compré este aparato, investigué y me dije, ahora sí que descubrí, si no genera ozono, mejor, así no te complicas con cuál ozono, no sé qué. Y compré uno que no generaba ozono. Ok. Y también donde hay casas en montañas, ahí corren el riesgo de tener ríos subterráneos. Los ríos subterráneos sí ya afectan más y generan incluso tumores y cuestiones así. No hay ríos subterráneos en Torreón, solamente las partes que hacen ramales del río Nazas. O sea, lo que ustedes ven como el río Nazas es como el canastito de agua, pero abajo está el poder de ese río. Entonces esa línea del río Nazas se abre en ramas. Entonces las casas que están muy cerca del río quizás tengan ese escurrimiento a 50, 100, 200 metros. ¿Estamos? Y en esos casos no hay así como una solución muy práctica, sino
Lo que hay que hacer es cambiarse, no estar encima del río. Y con la varilla y con el péndulo podríamos ver dónde empieza la energía de esa ionización estresante. Una cosa es que tú digas, sí, pues el río aquí está, mira, ya estoy midiendo porque tengo no sé qué de los satélites que leen los ríos y es de 1 metro para allá. Sí, pero la ionización empieza 1 metro antes. O sea, tienes que aprender a medir dónde empieza y dónde está el núcleo. ¿Estamos? Muy bien. Además de todo esto, vamos a estudiar lo relativo a qué historias guardan las paredes. Actualmente ya está como más aceptado en relación a que hay videntes que pueden descubrir qué pasó antes en esa casa. Obviamente, pues que si tú conoces a los anteriores dueños, pues habla todo con ellos, de plano. Porque ya ha habido así varias pruebas de videntes que pues ya los meten a la casa y dicen, ¿qué pasó aquí? Y ya empiezan a descubrir. Y incluso un vidente dijo, pero es que en esta casa había 2 tanques de gas y explotaron. Y no, aquí nunca ha habido gas. Pero luego ya en unas fotos del pueblo, allá hacia lo lejos se veía esta casa estudiada y tenía ahí 2 tinacos así horizontales. Mira, ahí están los tinacos. ¿Cómo le hizo este hombre? Entonces, ¿qué quiere decir? Que las paredes guardan información que quizás los niños perciban, a los cuales nunca les hacemos caso. Así que ahí tenemos videntes sin costo. ¿Y cómo le vamos a hacer para que esas paredes ya no tengan esa información? ¿Estamos? Por otro lado también, mucho ojo, las cosas, los objetos son grabadores. Por ejemplo, la sal marina es excelente para grabar lo que ustedes quieran. Entonces, si graban una bendición y luego echan esa sal abajo de la cama de su hijo, ¡ay, padrísimo! Va a ayudar bastante. ¿Y después se barre? Sí, se barre y ya no se toca. ¿Tipo se espolvorea? Sí, o ponos un cuentito, sí. Pero no lo dejen ahí más de una semana. Ya luego lo echan en agua. Quizá lo pueden echar en la taza de baño, en agua y se va. ¿Estamos? Pero la sal tiene más fama porque hay gente maldosa que va y la avienta a la cochera. Ya me echaron la sal, ¿no? Y entonces ahora, digamos, la cultura social actual dice, no, es que la sal es mala porque hacen brujería con la sal. Sí, sí se puede, pero también se pueden hacer bendiciones, porque la sal es una estructura que guarda información. Todo lo relativo a los celulares, todo lo electrónico tiene que ver con cuarzo. Y actualmente los focos que ya se van a poner de moda son de cuarzo, son los famosos LED. Entonces compren LED, porque esos tubos que son de gas neón son un estrobo. Además, la calidad de su energía, la calidad de su ionización afecta al sistema nervioso. Hay expositores, expertos en energía, que cuando ven esto dicen, no, yo no les puedo dar un curso con estos focos, vamos a poner otros, y ponen otros. Entonces, ustedes de a poquito vayan invirtiendo en los focos LED, por lo pronto son caros, pero les ahorran dinero y les generan un aura de energía que les ayuda. Parte del tema de potenciadores que vamos a ver al rato implica que nosotros compremos focos LEDs y también que un día compremos una lámpara, ya sea de sal de los Himalayas o de ónix, la programemos junto con el hijo, y esa programación, cuando el hijo tenga miedo o se meta la sombra oscura, enchufa su lámpara programada y todo se desaparece. De eso se trata. Esto lo están incluso algunas personas especialistas de sangre maya, lo están
compartiendo allá en Europa y son súper famosos allá y aquí nadie les hace caso. O sea, una lámpara de onix. Sí. De cualquier Usted color. consigue onix, ¿no? Sí. O sea que podría fabricarnos unas lámparas. Es que se dedica al mármol, pero Sí. también maneja onix. Sí. Por ejemplo, la de la entrada son tablones de onix y tiene focos de LED. Y esa lámpara que está allí, en una actividad que hubo aquí en el ECAT, allá abajo en el anfiteatro, la programamos, había como 100 gentes y todos programamos esa lámpara. De eso se trata, son potenciadores. Oye, pero por ejemplo, Arturo, yo tengo en mi oficina Sí, una de esas de sal del Himalaya, sí, pero no era mía originalmente, ah, era de la persona que estaba ahí antes. sí, La persona que estaba ahí antes es una persona a las que, no lo digo yo, lo dice todo, se acercaba y la energía así súper negativa. ah, Y como dices que la sal así puede ser cargada positiva, también puede ser cargada negativa. está grabada, sí. ¿Me puede estar afectando a mí esa lámpara? Sí puede, y lo que puedes hacer es desprogramarla. Primero, esa no se puede mojar, lo mejor en los cuarzos es meterlos en agua con sal. O sea, tú diluyes agua, sal marina en agua, y luego ahí metes tus cuarzos y quedan limpios. En el caso de las lámparas de sal, lo que hay que hacer es asolearlas boca abajo, boca arriba, y luego en la luna llena, boca abajo, boca arriba, y por fin al final con un incensario, si tienes copalera mejor, y si no, con un incensario, haces que el humo penetre a toda su estructura, así como la golpeas, y ya cuando veas que todo el humo la envolvió, ya quedó totalmente limpia. Más agresivo aún, un día que hagan alguna fogata o algún asador, pones en el calor del fuego, así lo que aguantes, o con una tabla, o a ver cómo le haces, pero la pones encima de la radiación del calor, porque los picos más agresivos de energía de frecuencia baja se desintegran con el fuego. O sea, las limpias de fuego, digamos, te dejan ahora sí que totalmente pulcro, ¿no? Pero sí me he fijado que cuando les hacen a alguien un círculo de fuego, órale, sacúdete, y ay, qué miedo, se están limpiando. Lo más que como todo eso está relacionado con lo que la cultura mexicana maneja como, ¿qué le podemos decir? Como supersticiones, ¿no? Quizá no tienen el conocimiento de lo que sí es verdad, y esa verdad es que cuando alguien te maldice, te deja como espinado. O sea, tu energía, si pudieras ver tu energía, haz de cuenta que estás así como un globo espinado, así. Cuando alguien te maldice, que dice, Ojalá y que te vaya, no sé qué, que vete mucho, quién sabe a cuándo. Entonces se te queda tu huevo de energía con espinas así, como un nopal. Entonces te meten a un círculo de fuego, hacen oración y te ayudan. Y entonces el globo ya queda lisito, como siempre. Hasta truena. ¿Qué? Cuando lo están limpiando con fuego, truena. Ah, sí. Así es. Así que ahí tenemos ya algunas bases en relación a qué hacer cuando nosotros tenemos energía de baja frecuencia en la casa. Vamos a suponer que alguien no te quiere y tú ya sabes. Por ejemplo, una vez escuché a un señor que le decía a su empleado, le decía, oye, ¿por qué traes ese pants verde perico? Ah, que me lo regaló mi suegra. No te quiere, no lo uses. Cuando alguien te regala algo, asegúrate que esa persona te quiere. Cuando alguien te regala algo y sabes que no te quiere, no lo metas en tu casa, a ver qué inventa algo, ¿no? O sea, déjalo ahí pon la mesa de regalos en la terraza y ahí se amanezca. Sí, tengan cuidado con eso, porque a veces pues por quedar bien, ya, muchas gracias, no sé qué. Pero lo que hacemos es autosabotearnos. ¿Para qué quedar bien con esas personas? ¿Sí me explico? Y independientemente de que si fue maldición, que si fue un regalo de alguien que no te quiere,
lo que sea, del que en tu casa haya esa situación y que se empiece a reflejar en los focos fundidos, en que se cayó no sé quién y se resbaló, en que ya se pelearon estos y nunca se peleaban, en que llegó un señor todo raro y nos preguntó no sé cuánto, en que llamadas raras y ay, pues haz una limpia, porque ya está empezando a reflejarse que esa casa está recibiendo energías de baja frecuencia. ¿Cómo entraron? Pues no investigues, mejor haz que suba su frecuencia. Por ejemplo, si ya te regalaron algo, ya lo tienes. Claro. ¿Se limpia ya? Sí, más o sea, menos. se quita todo lo que pudiera. Sí. Un detalle fino es que hay que enfocarnos en la intención, en un para qué. Ya ahí está esa estatuilla que me regaló la que más me odia. Ok. La voy a limpiar, ¿para qué? Pues la verdad es que es fina. Tiene un para qué. Porque si te... Ahí está bien feo. Sirve, o sea. Si sí sirve, ya tienes un para qué. Es que ahí es donde corto las papas. Ese es un para qué. Pero si tú no encuentras un para qué, nomás la tiras. Ya, punto. Y ya tienes el para qué, lo que sigue ahora es limpiarla. La soleas, la pones en la luz de la luna llena y luego con un incienso. O si tienes copalera, pues mejor. La copalera te avienta una nube así de humo y si se fijan, la forma del humo es como una especie de dragón que está subiendo, ¿no? A eso le llamaban el Quetzalcóatl. Y un mueble, un mueble. Mueble, pues también. Pero es como lo que antiguo, de que hace cuenta Luis XV con Luis XVII. Ahí qué haces para que... Ese súbalo al internet y véndalo a $1,000,000. Bueno, no, pero porque, sí. porque se estila mucho. Sí, sí. Que no son Sí. de tu familia, o sea, te la Sí, consigues sí, mucho, ¿no? Sí, ahí en ese caso sí consigas la copalera. O también lo que pueden hacer en esos casos es comprar, son unos como churros así de salvia, que están envueltos así con hilos rojos, como un puro gigante. Entonces lo prenden de un extremo, está bien hediondo. A mí me gusta más el copal, mucho más. Sí, si van a usar la salvia tienen que sacar el mueble y que no haya familia, porque van a decir, ¿qué te está pasando? Los vecinos se enteran porque ya me ha tocado así de que quemas Sí. eso, y sí se llegan los La vecina olores. es una mujer. ¿Cómo? La vecina es una mujer. Ándale. Oye, Claro. Arturo, si se funden los focos de la casa, ¿es un signo? Sí es, hay baja frecuencia y esa baja frecuencia subsiste gracias a que está chupando energía y gracias a eso sigue existiendo y en esa chupada a veces el foco pierde su capacidad. Entonces es un signo y lo que hay que hacer es hacer Aunque sea un coche. la limpieza. No, tiene que estar adentro. A ver. En la cochera también podría ser que haya asqueles, o sea, los asqueles usan esos ductos para vivir. Pero si ya es en la cochera, en el baño, no sé dónde, es mejor mejorar la energía de esa casa. Yo tengo una duda. Por ejemplo, en el cuarto de mi hijo, que recién lo construimos, es más nuevo que toda la casa. La casa es nueva, Sí, pero ese cuarto es todavía más nuevo. Tiene 2 años y le siento yo tengo LEDs en mi casa, la mayoría va para LEDs, Sí. ajustadas un poquito a poquito ponerlos. Y uno se fundió que es justamente arriba del cuarto de la cama de mi hijo. claro. Uno empezó a tambalear hasta que se apagó, ya no prende. Y el LED regularmente dura mucho, sí, Claro, 2 años. claro. También caché que el ventilador como que prendía para prender, o sea, la luz prendía para prender para, y a lo mejor hay algún Corto. un corto. Claro. Ahí, ese cuarto está arriba de la lavandería, Ah, porque no está muy chiquito, es un huevito la casa. sí, Y está arriba de la lavandería del hidro y de todo ese rollo. sí. Hay eso, por ejemplo, que a lo mejor es un corto, ¿tiene que ver algo con la energía o realmente fue un error a lo mejor de un eléctrico? Porque se me hizo muy raro que tambalee la luz y que aparte se haya fundido un LED que duran años. Bueno, hay que primero revisar el recibo de luz
¿A partir del cuarto? Pues a partir, sí, no necesariamente a partir del cuarto, pero sí de hace poco para acá. Cambió. Sí podría haber algo. Entonces, empieza por allí. Que lleves algún eléctrico que te solucione y que diga, ya va a quedar y ya no va a pasar nada. Y si vuelve a pasar, ahí hay que empezar con lo otro. Okay. No es al revés, no reviso primero la energía de ese cuarto, o sea, solución de una energía. Eso, fíjate que depende más de ti porque yo en mi caso, como siempre he sido así muy racional, yo siempre me voy más por lo objetivo, a ver qué está pasando y ya lo arreglo, pero luego ya se me descompuso allá, entonces ya digo, no, Vamos ya. sí, Hay que revisar el de la sí, energía. ándale, sí. Oye, porque no será también que porque abajo tiene corriente de agua, pues era la lavandería. Puede ser también que la humedad ya ha hecho a perder los cables antiguos, que esos cables se hagan cortito y arriba Es aislado. ¿Está qué? Es aislado, esa construcción se conecta de la electricidad por arriba, o sea, no por abajo. O sea, no hay posibilidad de que... No, la unión de electricidad no es por abajo. O sea, las dos cosas. Yo ahí Sí, o las dos. A lo mejor ahí sí no es la energía de mi hijo, es que mi hijo es muy, muy sensible a la energía, entonces... Puede ser. Hay seres muy atractivos para presencias de baja frecuencia. A veces también esas presencias de baja frecuencia pues eran familiares. Yo conocí un caso de una abuela que murió poquito antes de que naciera el nieto. Y ya por cuestiones de experiencia y de evidencia y varias cosas que nos tocó así trabajar en ese caso, yo me di cuenta que la abuela quería nacer en el cuerpo de su nieto. Entonces el nieto dejó de respirar 9 minutos, así que el problema cerebral era obvio. Y luego se la llevaron corriendo allá a otro hospital a la mamá y por fin se salvó el muchachito, respiró y ya dijeron, espérese una semana, vamos a ver qué pasó con su cerebro. Y no, todo estuvo bien. Pero sí, obviamente la abuela estaba ahí, ahora no pudo entrar al mundo otra vez y ahora estaba ahí como flotando, ¿no? Pues mi nieto, ya vete a tu casa, ¿no? Tu nueva casa. Entonces, digamos que en ese caso se le ayudó a la abuela a irse. Podría también ser un caso así, que tu hijo sea atractivo a ancestros que no han podido descansar y se les puede ayudar. Al ratito vamos a ver cómo. Oye, profe, hablando de eso de los ancestros. Sí. Una pregunta, por ejemplo, cuando tienes un cuadro Sí. de, por ejemplo, que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, que los tienes, Ajá. ¿eso es bueno tenerlos en cuadros así en la casa o no es bueno tenerlos a la vista? ¿O deben de estar menos en los árboles? Hay un lugar para ponerlos. Hay un sitio en la casa donde se pueden poner imágenes de ancestros ¿Y en qué lugares? o recuerdos de ancestros. Hagan de cuenta que esta es la casa y esta es la puerta principal. Entran e inmediatamente a la izquierda, el cuarto que esté allí. Sí, o sea, ustedes están en la intemperie, ya sea cochera o porche o calle. Entran a su intimidad. ¿Qué cuarto está aquí? No, pues un baño. Y enseguida, pues una estancia. Pues ahí pon todo lo que tenga que ver con ancestros, muy cerca de la entrada de la casa, es muy cerca. Allí pueden poner lo que quieran y no afecta. Y si lo tienes es que mi mamá tiene como un mini altarcito. Sí. Siempre. Y entras a la casa y es el último cuarto. Fondo a la izquierda, No, derechito, o sea, así derechito. el centro, fondo Sí, al centro, al final. y ahí tienes las fotos de tus ancestros. Pues ahí es lo relativo a la fama, a lo que los demás hablan de ti. O sea, tienes que cuidar de tus espaldas. Si ellos están descansando, pues te ayudan, pero cuando ustedes estén seguros de que hay un ancestro que es su ángel, o sea, una cosa es esta abuela que quería estar con su nieto, eso es como baja frecuencia. Pero yo conocí a una ancestra que le daba números a una señora y se sacó la casa del TEC
se sacó $1 millón en la lotería y dice, pero ya no me ha dicho números, quiero que me vuelva a decir números. Y entonces ya me puse a investigar con ella y todo, y acabó en lo siguiente: la abuela le daba números porque estaba muy preocupada por sus 2 nietos que se suicidaron. Entonces era una forma en la cual ella estaba como mediando para que desde aquí, desde los vivos, sus nietos tuvieran ese descanso. Pero la nieta pues nomás agarraba el dinero y ya. Entonces como que un momento le llegó el corte y ahí es donde a mí me tocó entrar. Entonces le digo, pues vamos investigando. Y ya investigando y ya le digo, bueno, entonces lo que sigue es que los papás de estos 2 nietos eran 2 señores. Los hijos de ella les iban a hacer honores a sus hijos y como eran católicos, pues les hicieron misas. Entonces, ¿la izquierda viene siendo el área del conocimiento? Saber y cultura. Y ahí tiene que ver con ancestros X. En cambio, de este lado, donde usted está, es benefactores. O sea, entrando ahora a la derecha, una sala o cocina o lo que sea. Ahí es benefactores, que estás extremadamente seguro que son tus ángeles. O sea, no puedes así, ay, descansará. No. Es un ser de luz que te está ayudando. Por ejemplo, un Cristo, la imagen de Cristo, o la imagen de Buda. Esos son benefactores. O tu abuela, o tu abuelo, o tu mamá que te cuida, pero que está segura que ya se conectó con el Creador, que está haciendo un canal. Esa es otra cosa. Allá los ancestros que no sabes, y acá los ancestros que sabes, que son seres de luz. Ay, Arturo, ¿cómo va a ser si mi abuela se fue al cielo para ir para abajo? Digo que yo la quisiera mucho es otra cosa, pero ¿cómo vas a ver si se fue para arriba o para abajo? Eso lo vamos a aprender con las varillas y péndulo al ratito. Les voy a dar aquí unos tips. Pregunto Sí. por el péndulo. Pero entonces se portó bien contigo, te quiso. Yo tengo Con entrando todo a mi mi casa, a la derecha, así intuitivamente un Buda. Ah, qué Así bien. un Buda. Sí. Lo limpio, ¿verdad? Sí, ándale. ¿Quién te lo Porque regaló? cuando lo puse. ¿Quién te lo regaló? No lo compré. Perfecto. Sí, pues dale una limpiada. Y también lo saco hacia la luna y... Todo, sí, todo. Ok. Y entonces, ¿en qué terminó la historia? Ya me habla la señora y me dice, ¿qué cree? A ver, ¿qué pasó? Le digo. Ya como un mes después, ¿no? Las misas y todo. Me volvió a dar números y me saqué un carro y ahí voy por él a pescar. Le digo, bueno, pues ya se acabó, no voy a esperar que te den más. Ok, también otra cosa bien importante, pero no saben cuánto. Esto lo he visto en más de 1500 casas. Es extremo importante que la mamá de la casa se sienta dueña de esa casa. Una vez entré a una casa y le digo a la señora, oiga, ¿y cómo se ha sentido en esta casa? No, pues como me sienta, yo me voy a ir a otra. Ah, ¿pero quiere hacer el Feng Shui? Sí, ya hicimos el Feng Shui. Y luego 3 años después, oiga, ¿y cuándo se va a cambiar? No, pues no sé, pero yo estoy de paso. 3 años después, porque era una señora así muy estable. Señora, ya no le voy a hacer Feng Shui. ¿Por qué? Porque tiene que adueñarse de su casa primero. Si usted no cree que esta es su casa, no sirve el Feng Shui. ¿Para qué me busca? ¿Cómo? Entonces, ¿qué hago? Pues ya hágase dueña de esta casa. Usted no se va a ir de aquí. No, yo sí me quiero ir. No se quiere ir. No se vaya para que le dé otra casa. Mientras usted no sienta que esta es su casa, no va a tener otra casa. O sea, el poder de la mujer y el poder de la casa y el poder de la prosperidad es en base a esa conexión con la casa, conexión con el universo. Si estás renegando de lo que te da el universo, ¿tú crees que te va a dar más? Igual con el negocio, ¿verdad? Sí, los negocios es lo mismo. Igual que tú dices, no, es que un día yo voy a ser pintor, pero mientras soy chofer de la ruta. Pues ya ponte a pintar, ¿no? ¿Y de qué voy a comer? Pues, pero o sea, ya siéntete bien. ¿Sí me explico? Luego,
Vamos a seguir con tema, pero nos vamos a meter un poquito a práctica. Y esa práctica consiste primero en trabajar con las varillas. Primero vamos a conectarnos con el estado alfa del cerebro. ¿Qué significa? El estado alfa del cerebro. Generalmente nosotros el cerebro lo tenemos en el estado, no me acuerdo cómo se llama, el beta. El estado beta, que es así como lo cotidiano, lo que hace que estés alerta y que respondas a los estímulos. Ese es un estado normal del cerebro. Préstame. Gracias. Exacto, ese es el estado beta. Y entonces, ahorita vamos a hacer un ejercicio muy rápido para entrar al estado alfa. Y cuando una persona está en el estado alfa, las varillas le responden. ¿Estamos? Entonces, pónganse cómodas, columna vertical. Cierran sus ojos. Ya nomás cerrando los ojos garantizamos que vamos al estado alfa, fluyendo, tranquilas. Y luego, ya con los ojos cerrados, vamos a sentir el paso del aire por la nariz. También nos damos cuenta cómo el aire seca la garganta antes de bajar a los pulmones. Nos damos cuenta de cómo los pulmones se expanden y contraen. Y también cómo al salir el aire, con el vapor, humedece las fosas nasales, hasta que por fin el aire se va al exterior. Listo. Muy bien, entonces, ahorita ya revisé y todas están en alfa, así que vamos a trabajar en lo siguiente. ¿Empezaste y todos estamos en qué? Estado alfa. Este es fácil yoga, ¿no? Meditación. Sí. Es fácil que estés ahí. Número 1. La varilla está con una L que forma el brazo. Y además, no, las dos, ustedes las dos. Entonces, la forma del brazo es que el antebrazo esté horizontal y por fuera, que no esté metido hacia el ombligo, que esté por fuera. Y a la altura del ombligo, entonces, tus codos más abiertos, manos un poquito más. Ahí, esa es la posición. Esa es la posición. Ok. Baja tus estudios un poco para ti. Ahí está mejor. Miren, esta área es como una boca perceptiva. Háganse cuenta que, no sé, de repente ustedes están caminando así, de repente muy plácidas, y luego sale una cabezota entre la reja ladrando, y entonces aquí sienten un golpazo. ¿Se han dado cuenta? Sí. Este es el plexo solar. Por lo tanto, la percepción del plexo solar nos va a ayudar en relación a las varillas. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Al caminar, doblan un poco, pero muy poco sus rodillas y caminan suave, sin hacer así como mucho aspaviento. Y logren que la varilla no se mueva. La van a coger del tubito, con las yemas. Empiecen con las yemas, es mejor, es más sensible, y ya con la práctica lo van a hacer como ustedes quieran, pero las yemas nos van a ayudar ahora. Entonces, ustedes están caminando y eviten que se mueva, o sea, traten de equilibrarla para que no se mueva y que se mantenga así frontal. Y si se mueve, vuelvan a equilibrarla para que no se mueva, y avanzan, y otra vez la equilibran para que no se mueva. ¿Sí? Entonces, pásense para acá y vamos a hacer esos avances.
Bueno, acabamos nosotros ya de darnos cuenta que tenemos la capacidad de, por medio de varillas, de percibir energía que no es concreta ni visible. Sí se puede. Lo que pasa es que así como cuando agarramos por primera vez una bicicleta, pues a veces nos cuesta mantener el equilibrio en las curvas, y ya vamos así a detalles finos gracias a la experiencia. Se trata de que estemos constantemente tomando la varilla. Por otro lado, la varilla cuando contesta que sí se abre y cuando contesta que no se cierra. La pregunta tiene que tener un para qué poderoso, si no, no va a haber respuesta. Por ejemplo, a mí me dice, no sé quién me dijo, así un amiguillo que traía las varillas, y me dice, pregunta si esta muchacha me va a hacer caso, es que me gusta. Voy a preguntar eso. ¿Qué? Ve y pregúntale tú. Sí, ven, ya, declárate, pues aquí le das la vuelta. Muy diferente a si, por ejemplo, la mamá de esa misma muchacha me dice, oye, fíjate que un médico le dijo que posiblemente traía problemas en un seno, a ver, revisa. Ahí sí, o sea, hay una compasión, una especie de telepatía. Y a veces las respuestas, ¿cómo las vas a dar, no? O sea, si sale que sí tiene problemas, ¿cómo lo vas a decir? O sea, que sí es para acá. Para así, o sea... si tú dices, está malita del seno y tiene que ser para esto. Afirmativo es que se abre. Así para allá. Sí. Negativo es que se cruza, se cierra. Una sola. Sí, o las dos. Yo porque no traje la otra, pero cuando en tu mano se abre, ya sea izquierda o derecha, es sí, afirmativo. Que se abre sí. En cambio, cuando se mete a tu cuerpo es no. Maestro, mencionó algo de que tenemos que estar en alta frecuencia. ¿De qué? Para nosotros hacer lo de las varillas tenemos que tener alta frecuencia. Sí, ¿De qué manera lo podemos asegurar, ¿verdad? Ok, buena pregunta. ¿Cómo vamos nosotros a estar seguros de que la varilla nos va a responder? Empiecen cerrando sus ojos y percibiendo cómo es su respiración. Y si luego se atraviesan lo que, ay, la señora que me debe dinero, y dejé los frijoles en la estufa, no va a haber respuesta. Tienen que cerrar sus ojos, sentir su respiración, conectarse con su cuerpo y ya empiezan a preguntar. Y cuando no se mueve quiere decir que no te está contestando, ¿verdad? Exacto, sí, pues se queda así recta. estable. Así. O que te contesta nada que ver. Si yo le digo, mi nombre es Arturo Agustín Ruiz Quirós y se cierra, está Ya mal. se cerró, porque Está mal. Entonces comprueben preguntando cosas que son verdad. Tiene que abrirse, ese es su test. O cosas que son mentira, tiene que cerrarse. Y así comprueban que están en sintonía con la varilla. Ok, si me contesta mal es que no estamos en sintonía. Te falta sintonía, sí. ¿Cómo hacerlo? Miren, una forma de ponerse en sintonía de manera rápida es conseguirse una aromaterapia de alta frecuencia. Por ejemplo, esto es menta, ¿verdad? Entonces se pone tantito en la nariz, lo pasas. Puede ser cualquiera. Cualquier marca, siempre y cuando sea garantizado que es natural. Por ejemplo, este es doTERRA, puede ser Joss, puede ser For Living, no sé qué. Pero se refiere a cualquier sabor, Exacto. cualquier olor. ¿Tú cuáles manejas? John Living, ok. Yo Perfecto. no te. doTERRA. A lo que es cualquier sabor, o sea, cualquier aroma. No, vamos a aprender a saber cuánto mide cada aroma. Por ejemplo, los doTERRA, el que más alta frecuencia me dio es el junípero, berry juniper. ¿Cómo se llama ese? Si lo ponen como... Ahorita te digo. Junípero. Ahorita les digo cómo se llama. Enebro, el enebro. Sí, porque hubo una alumna que llevó todos los aromas y los medimos todos.
y en el enebro fue donde más alta frecuencia hubo. Hay que revisar los JOS. Por ejemplo, el que me dio más frecuencia en JOS fue el que despierta, ¿cómo se llama? Ah, pero tú no eres JOS, ¿verdad? Hay que verlos. Un día nos sentamos a medirlos, a ver cuál tiene más alta frecuencia. Entonces, si ustedes se ponen esto en la nariz, va a ser muy fácil que se pongan en sintonía. Sí, es suficiente, sí. Obviamente que con el tiempo vamos a ser muy hábiles para detectar cuando estamos en nuestro centro y cuando no. O sea, va a llegar el momento en que vas a saber abrir una rendija de 5 minutos para preguntar y luego la cierras y ya te metes a los problemas normales. A ese nivel tenemos que llegar. Así que podría estarse derrumbando el mundo aquí atrás, abres tu rendija, preguntas, consultas, todo eso, y la cierras y a correr porque se está acabando el mundo. Entonces, no es que la vara adivine, No. es un canal. Sí. Porque el cuerpo es el que contesta porque el cuerpo percibe. Exacto. Los tejidos musculares. Es, por ejemplo, el termómetro. No es el termómetro el que tiene tu calor, sino que es un reflejo de tu calor. La varilla es lo mismo, sí. Es un reflejo. Y los tejidos musculares saben porque por la sabiduría captan. Sí, porque son tejidos, son antenas, el mismo ADN son como tejido en, ¿cómo se llama? Hélices. Con todos, Sí. la unidad. Sí, de plano. Y por otro lado también, aquí es como tener un poquito más de habilidad. Vamos a hacer prueba relativa a cómo también ya la telepatía directa músculo-músculo, ¿sí? Entonces se necesita una voluntaria. ¿Quién quiere? Entonces, ayúdenme a ponerte aquí la cabeza para allá y los pies para acá. Cuidado. Muy bien, y los demás nos vamos a poner de pie. Y vamos a ver cómo sus músculos se amplían o se acortan, depende de lo que está respondiendo. Primero vamos a ver cómo están sus talones. Si quieren revisar, sus talones están así, yo creo que parejitos, ¿no? Entonces, ¿cuál es su nombre completo? Adive Nale Sepúlveda. Adive Hernández. Nale. Adive Nale Sepúlveda. Sí. Su nombre es Adive Nale Sepúlveda. A ver si ven la diferencia. Sí, está más larga. Poquito, ¿verdad? Esa está más larga. ¿Cuál es su nombre? Ana Isabel Garza Ruiz. Ana Isabel Garza Ruiz. La amiga de Adive es Ana Isabel Garza Ruiz. Sí, hay un poquito de diferencia. O sea, si se ponen aquí, entonces se van a dar cuenta que hay así una mínima desviación. Hay personas que casi patean cuando contestan sus músculos. ¿Sí? Esto lo hacemos mucho con lo de biomagnetismo, para saber cómo están los órganos. ¿Naciste en la laguna? Sí. No, sí, son divinos. Pero yo no entiendo cómo se lee esto. ¿Cómo se ve? Se alarga una y eso Sí. es así. Cuando una que se hace desfase así y cuando se quedan iguales, ¿no? Exacto, así. Sí, si no hay movimientos, no. Si hay movimientos, sí. Puede moverse cualquiera de las dos. Puede moverse cualquiera de las dos. Debería a la derecha, debería. Pero sí se ha movido a la izquierda muchísimas veces en mi caso. ¿Tiene hijos? A ver, vamos a ver. Sí. ¿Así es? ¿Tiene más de un hijo? ¿Sí? Sí. Ya, está bien. No, está padrísimo. Sí, Ahora Oye, para ver uno.
podría preguntar si el santo va a ser campeón o va a ser no, pero ¿Cómo? nada que ver la pregunta. ¿Sí qué? No, se Si el pensó. santo va a ser campeón. Pero ella va a responder preguntas de ella o ella va a poder responder preguntas. De su sistema familiar. Podríamos preguntarle si su bisabuela materna, si una de sus bisabuelas maternas era la güera. Ahí no se desemparejó. ¿Te acuerdas de ellas? ¿Sabes? Mis abuelas no son de aquí. Ya está. Ese fue uno. No se murió. Son de Santi. ¿Sentías cuando se lanzaba? Sí. Ok. Así que. El cheque que se perdió, ¿lo cobraste? Pero, por ejemplo, eso no, porque no tiene ninguna cosa en positivo, ¿verdad? Sí, no, ahí no va a haber respuesta. Porque la emoción está muy aterrizada. Y la pregunta es densa, estás invadiendo sin preguntar. Sí. Está faltando el respeto al espíritu del que Sí, tendrías que responde. pedirme permiso de. Porque, según, bueno, yo lo que tengo entendido es que las que trabajan con los imanes internamente te piden permiso para entrar y tú respondes, sin darte cuenta respondes y sí o sí. Sí, Porque pues desde el hecho de que estás ahí ya estás dando como un permiso. Sí. O sea, digamos, fíjese, algo importante en relación a estas preguntas es lo que decía hace rato Rosario: ¿cómo sé que estoy en sintonía? ¿Cómo sé que me van a contestar? Primer punto, siempre que vayas a preguntar algo de alguien que está ahí contigo, pídele permiso a ese alguien. Vamos a suponer, ¿puedo obtener respuesta relativa a la información de Rosario? Entonces su espíritu me da permiso. Tengo una pregunta relativa a si en su casa hace falta que ella eleve la frecuencia energética. No tanto, pero sí. Sí, si se fijan, hubo una respuesta así leve, ¿no? Ok. Ella, cuando entran personas a su casa, a veces le bajan la frecuencia a su casa. Ya últimamente me imagino que ya está más tranquila, ¿no? La respuesta fue muy tibia. Un poquito, ¿verdad? Muy tibia. En las respuestas también cómo se abre, cómo se jala, te dice intensidad. Pero esto es gracias a la práctica, gracias a la experiencia. No hay una especie de recetario paso a paso. No hay. Vamos con el sí y con el no. Entonces, cuando abre es sí, cuando cierra es no. Pueden usar las dos a la vez. Entonces, entrecierran sus ojos de tal manera que se alcancen a ver las varillas y hagan preguntas que ya saben que son verdad y verifiquen si la varilla se abrió o no. El movimiento podría ser muy leve, pero sí hay. Ahora hagan preguntas que la respuesta obvia es el no y verifiquen que se cierra. ¿Sí? Aunque nomás se mueva una con eso ya. Sí, es suficiente. Y si no se mueven, pregunta si tienes que cambiar la forma de preguntar. Ah, ok, ahorita no nos conmueve. Ok. Maestro, esto también. Esa se abrió, ¿eh? Lo podemos hacer también con el medio. Sí. Por ejemplo, me dijo que no. O sea, como que dio tantito para Y luego no. y luego no. Ok. Vamos a pasar a la cuestión del péndulo. Todo está en péndulo, Pero ¿verdad? bueno, ya encontramos el de puntos. Sí. El estilo que se le puede limpiar o se le hace algo con esto. Yo me he fijado de que usted limpia la energía con esto. No, en ese caso es más práctico.
poner geometría sagrada. Entonces, aquí donde estaba el punto que ustedes se acuerdan. En diagonal aquí, exacto, ahí, más adelante, ahí. Entonces ponemos geometría sagrada y entonces ya no la vamos a marcar, ya se abre. Esto es cuando si hay un punto hepático abajo de la cama, por ejemplo. Y que de verdad no se puede cambiar, no pueden remover. No pueden remover. ¿Eh? Sí, ahí traigo algunas. Ese sobrecito creo que trae como 6 o 7, vale 40 pesos. Y son engomados. Entonces, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? 40 pesos. Entonces levantan el colchón, ponen la geometría sagrada donde está el cruce y ya no hay cruce. Profe, si no hay, bueno, si no me di que hubiera algún punto o algo, pues se la pegué en la cama de mi hijo. Ah, perfecto, es un potenciador. Ajá. Es un potenciador, ¿no? Digamos que si tu hijo está bien, la geometría sagrada le sube la frecuencia. Bueno, para ahí costas, tengo una pregunta. Por ejemplo, él tiene su cama pegada a la pared del baño. Ah, bueno. Y luego ahí, exactamente en esa pared, van las tuberías. No, pues ahí donde está la tubería sí pone uno. Ajá. En la pared. No hay necesidad de que se vea. Ajá, sí, sí. Sí, no hay Pero necesidad. solo si hay tubería. Sí, o que está la taza del baño justo en tu cabeza. Ese tipo de cosas. Son diferentes, o sea, no importa. Son varían, todas tienen alta frecuencia, también ya las revisamos y tienen alta frecuencia. Haz de cuenta que revisamos como 100 y de las 100 solo 12 llegaron al tope. Alguien me había dicho que a veces cuando no puedes dormir, o sea, en ese cama o así, es que hay este punto y que hepático. le pongas un papel aluminio. Sí, puede ser, solo que... Es que yo duermo muy mal. Me dijo, pon un papel aluminio abajo de tu cama. ¿Y cómo te fue? No, no sé. Ah, es mejor esto, Es mejor esto. Es que lo que hace el papel aluminio es un espejo, entonces está la geopatía y la regresa. Por ejemplo, podemos preguntar, no sé, si mi hijo está triste o cositas de ese estilo, o sea, como para... Sí. O sea, cosas ya del otro energéticamente. Sí, y pongan atención a lo que se les ocurre, ¿no? Por ejemplo, a ver, mi hijo está triste, sí, ok. La tristeza tiene que ver con relación a esta familia, no. Tiene que ver con su escuela, no. Algo de la calle, sí, ok. Un amiguito, Tiene que ver con un Pedrito, exacto, algo vio que no le gustó, sí. Oye, ¿qué te pasó? Un amigo, es que tantito le pasó. Ya diste con la respuesta. Pero como es con intención de ayudar. Sí, y pongan atención por dónde se van las preguntas, porque haz de cuenta, otra vez lo mismo, ¿no? Mi hijo está triste, sí. Tiene que ver porque alguien lo golpeó en la nariz. ¿Qué ver? ¿Cómo te fuiste hasta allá? Alguien lo volvió así, en el pie, Hoy no me puedo. Yo pregunto, mi hijo está triste hasta dar vuelta, o sea... Sí. O sea, hiciste la pregunta real ahorita, en Sí, este presente. por ¿Qué le eso. pasó? No, porque yo noto a mi hijo muy triste permanentemente, o sea, como su almita muy triste. ¿Qué número de hijo es? El primero, ¿Cuántos tienes? tengo dos perdí uno en el último embarazo, o sea, eran gemelos. Ibas a tener 4. Iba a tener 3, Ahorita tienes 2. tengo 2. Ibas a tener 3. Sí, Uno de los gemelos ya no está. sí, pero muy al inicio del embarazo. Desde el inicio. Desde el inicio del embarazo Ya dejó de vivir. ¿Pero no era gemelo de tu niño? No, era gemelo de mi último bebé. El segundo. Ajá. Pero mi hijo yo lo percibo muy triste. Ok. Sí, por eso yo preguntaba si yo puedo indagar en su Sí, tristeza. sí puedes, y tiene que ver. Él se dio cuenta que iba a tener un tercer hermano. Yo le dije, sí, yo sí le dije. Luego platicamos con calma porque pues, ya son detalles finos. Puede ser por WhatsApp.
Una opción podría ser que tu hijo está viviendo la tristeza de su hermano. En los sistemas familiares hay mucha lealtad, mucha, no tienes una idea. ¿Sí? Yo me acuerdo todavía cuando mi abuela me decía, no, es que tú no puedes estar alegre porque tu hermano está enfermo. Y luego ya cuando tenía como 40 años dije, bueno, mi hermano se la pasa en la parranda, ¿no? Es que yo voy a estar así triste que ya nos vemos. Entonces, sí hay que verificar eso, luego lo vamos a ver. Sí. Vamos con el péndulo. Vamos a poner en la mano izquierda. Una preguntita. Sí. Puede pasar, una cosa es, cuando se me ocurre la pregunta, como el sí. Y otra cosa es ya verbalizarla o como que decirla en la mente. ¿Te puede contestar esto en cuanto es que, bueno, como la Sí, como el impacto de la... ¿Te das cuenta? Yo pregunté lo mismo. Yo pregunté, José Andrés está triste, pero antes de decir en mi mente, José Andrés está triste. O sea, como el momento en que... Sí, ya se abrió, antes de que formara la pregunta. ¿Así también es? Sí, tiene más poder la voz, porque son dos cosas. Mira, una cosa es mentalizar, punto. Y otra cosa es mentalizar y verbalizar, son dos. Y cuando verbalizas, estás ya involucrando al cosmos. Obvio que si ahí hay gente, puedo preguntar, no, ahí es mentalizar. Gracias a la práctica no necesitas verbalizar y la respuesta llega. Pero si verbalizas es mejor. ¿Estamos? Es mejor. Sí. Bueno, la punta en la palma izquierda hacia el dedo índice. Exacto, la punta hacia el dedo índice. En la mano izquierda. Luego envuelves al péndulo con tu puño. Luego envuelves con tu mano derecha al otro puño. Luego te llevas tus dos puños al entrecejo. Y ahora observas a tu péndulo dentro de ti como si estuviera en tu centro. Y luego te visualizas dentro del péndulo como si estuvieras en su centro. Y por fin sientes esa integración entre péndulo y tú. Deshacemos. Ahora con el puño así caído y con el índice y pulgar. ¿Tiene que ser izquierda? Derecha. La derecha. Si eres zurda, puede ser con tu izquierda si quieres. Pero lo que sí es que la muñeca tiene que estar colgada, caída. Darle unos 4 dedos de hilo, menos hilo, allí. Y pones abajo de la punta de tu palma izquierda y le vas a preguntar, ¿quieres ser mi péndulo? Y esperas a que se maneje un patrón estable de movimiento. Porque se gira así como... No, el giro no es respuesta, deja que se mueva, que balancee y verifica cómo es ese balanceo. Despega tu codo del cuerpo. Ahí ve. Despega tu codo. Ahí está. ¿Ya? Sí. O sea, ese movimiento que hizo es el sí. ¿Hizo círculo para ti? Sí. Círculo como manecillas de reloj. Sí. Ese es el sí. ¿Ya, Mayela? Muy bien. También como manecilla de reloj. Sigue girando como lo... Me voy a preguntar. A ti, Ana, ¿cómo se movió? Primero hizo así, luego ya... Círculo. Es que se para, luego le pregunto, sigue girando como loquito. Deténlo. Ya, tuve dos. Dale más hilo. Ahora baja tu mano para que se acerque. Haz de cuenta, baja tu mano junto con la otra mano. Ándele. Levanta tu cuello. Ándele. Y dile, ¿quieres ser mi péndulo? ¿Quieres ser mi péndulo? Ahí está, mira, yo te estoy diciendo que sí, como las manecillas del reloj. ¿Ya viste? Ahí está. Así de. Por ejemplo, este es un sí. Este es un sí. Esa forma estable de movimiento es el sí. Esa que ya se definió. Ahora,
Pregúntele, ¿cómo me vas a decir que no? ¿Cómo me vas a decir que no? ¿Cómo me vas a decir que no? Se paró. Espera que se mueva. Se está haciendo el círculo inverso, ¿ya viste? Que te lo dije un ratito. De lado a lado. Ándale, ahí está el no. ¿Cómo me vas a decir que no? Dale más hilo, Ana. Si gira al revés de las manecillas. ¿Ese fue tu no? ¿Está bien? Con las manecillas el sí. Y al revés de las manecillas el no. No, me dijo, o sea, al revés es el sí. Ah, está bien. Pero así, para adelante El no. y atrás es no. Ya, Así. ya, no. Perfecto. ¿Todos tienen el no? Ya, ¿verdad? Y la otra. Perfecto. La derecha. Muy bien. Ok. Ahora vamos a ver cómo nos va a marcar la alta frecuencia. Como ya sabemos que este aroma es alta frecuencia. Valla de negro. Valla de negro. Ya me acordé. Valla de negro, así es. Valla de negro. Entonces le voy a preguntar cómo es la frecuencia energética de este aroma. Eso es así como a mí me marca. Cada uno va a tener. Entonces una cosa es, ¿cómo me vas a decir que sí? Otra, ¿cómo me vas a decir que no? Otra, ¿cómo sé que algo tiene alta frecuencia? Entonces pónganse en el Y dedo. se puede repetir con tu sí, con tu no. Sí se puede. La respuesta. Puede ser que el sí sea alta frecuencia, puede ser que el no sea baja frecuencia. O A puede mí- ser diferente. O diferente. A mí me da 4 respuestas. Ok. Pero siempre, o sea, siempre agarre cualquier péndulo, mi respuesta sí va a ser la misma. Es el sí, sí. Así Con es. cualquier péndulo. Cualquier péndulo. O vuélvelo a programar y le dices cómo va a ser el sí, cómo va a ser el no. Y lo vuelves a hacer todo nuevo. A mí todos los péndulos, todos me contestan igual. ¿Cómo le pregunto del aceite? ¿Qué le pregunto? ¿Cómo me vas a reflejar la alta frecuencia de este aroma? ¿Cómo me vas a hacer la alta frecuencia de este aroma? ¿Cómo vas a reflejar la alta frecuencia de este? Por ejemplo, puede ser, el no es un círculo grande y la alta frecuencia es un círculo más pequeño, Sí. pero hacia el mismo lado. Sí, sí puede. A mí me lo da al revés del sí y más grande. Perfecto. Más. Perfecto. Ahora ponte aquí y dime cómo te marca la baja frecuencia. Acuérdate si eres de pies o de manos, ¿eh? De manos. Pon tus plantas completas, mejor levanta. Ándale. Es importante. Porque la no importa la altura. No importa. Incluso se levanta 14 pisos arriba. La baja frecuencia. Ah, entonces hay que vivir en alto, ¿verdad? Ahora, otro detalle, llega al 14º piso, ¿verdad? Pero en el 15º piso ya no tienes ionización. ¿Ya la tienes que? Ionización pues, negativa que te ayuda a quitar el estrés, entonces te estresas allá en el 15º. Entonces, sí es ventaja que ya no llega al 15º, pero allá en el 15º ya no hay ionización que te ayude. ¿Ya te marcó? Puede ser eso. Sí, ponte encima. Bueno, pisa. A ver si te marco más. Sí, donde se cruzan. ¿Cómo vas a marcar la baja frecuencia? Entonces cada uno se Si las varillas no me marcan nada. Espera, separa por favor. Por eso yo la que Ah, pero yo tengo un péndulo y cuando es no, se para ¿Tú ya lo sabes manejar antes? No, yo creo que de Angelini. ¿Ok? Sí, Quiero checar.
Ayúdame a checar la baja frecuencia del punto geopático, Mercedes. También ustedes vean cómo responde el péndulo cuando están en baja frecuencia. Arturo, ¿vas a dar más talleres? Sí. O darme. De otros temas, sí, claro, complementarios. Sí. Como para hacer más fuerte Practicar más, ¿verdad? Sí, por la hora. También se va a Ah, sí, también ese, checar. Si las varillas me leían con el cuerpo y no con la mano, ¿el péndulo también? Eso es lo que vamos a descubrir. Descúbrelo. Sí es. Mira, ahí hay uno de... Sí, pregunten cómo me vas a marcar la baja frecuencia de ese punto geopático. ¿Sí? Bien. Ah, qué bueno. Excelente. Es gracias a que luego estemos acostumbrándonos más y más a usarlos para que vayamos logrando más afinidad, más puntería. Y sí tengan el cuidado siempre de que el para qué de la pregunta pues sea poderoso. A veces a mí una persona les di un curso en la NASA y entonces un día me dice, oiga, profe, dice que mi amiga perdió unos aretes de oro y le urge encontrarlos en su casa, que si usted la puede ayudar. Y pues pregunté, dije, a ver, ¿me puedo ayudar? Y me dijo que no. Y luego le puede ayudar un amigo que conozco, sí. Y es un amigo que también se dedica a la radiestesia. Me dijo que sí. Y dije, no, pues dárle a este amigo. Incluso él encuentra tesoros. Así que él está como más en esa jugada. Obviamente hay que nosotros también ser así como objetivos en qué buscar y qué no. Hay cosas que se nos dan, otras que no. Entonces alguien dice, yo pensé que eras muy bueno, pues nada, no soy bueno. No, o sea, es que hay cosas que se nos dan para ayudar o no. Ya cada uno descubre su propia forma. Bueno, y por ejemplo, cuando hay humedad en la casa y que estás como, ¿qué tienes que hacer? Ya sé que pintarla y todo eso, pero ¿le puedes poner también algún sticker de eso? No es necesario, a menos que haya escurrimientos debajo de la cama o debajo de la silla, y eso se ve en la humedad de las rendijas de los pisos. Si hay humedad en las rendijas, hay problemas. O sea, si hay salitre aquí, en la unión, hay que quitar la cama de allí, porque eso es muy difícil de superar. A veces levantan el piso y allá abajo hay una tremenda lodazal. Allá en el campestre, justo me tocó una casa así, que compraron la casa ya usada, y luego hicieron remodelación, y había mármol, y no se notaba la humedad. Entonces, quitaron el mármol y ándale, que se encuentran donde la base del cemento estaba toda humedecida. ¿Sabe qué? Le sugiero, mejor levantamos. Levantan, no, hombre, allá en la piscina, allá abajo. Y lo que hicieron fue sacar el lodo, hacer una base muy abajo de cemento, hueco y otra base de cemento. Ese tipo de cosas sí hay que verlas ya con especialistas. Solucionar lo objetivo, lo concreto. Y si está ahí la energía de la baja frecuencia, lo solucionamos con geometría y otras cosas. ¿Sí? A ver, yo tengo una duda. Por ejemplo, ahorita ya dijimos cuáles eran los puntos. Sí. No vas a estar llenando toda la casa de stickers. No. ¿Cómo lo...? Solamente donde tú descansas o trabajas pones stickers. Okay. Y Sí. lo demás, o sea, ya supimos y luego... o sea, Y lo demás no te preocupes porque es de paso. Ese tipo de puntos geopáticos te daña después de 3 horas al día por estar encima. Entonces es significativo cuando tú te duermes o cuando tú trabajas encima. Entonces en tu silla
abajo le pegas un sticker, no importa para dónde te muevas, ya vas protegida. Pero ¿cómo? O sea, bueno, ya, se supone que vamos a checar la energía de la casa, ¿no? Sí. Y si me dicen en algún momento que está como negativa, ¿Cómo la subes de frecuencia? Ok, vamos para allá. Arturo, yo me tengo que ir. Bueno, Gracias. ok. Luego te paso lo que grabemos. Sí, gracias. Sí. Sale, vale. Ok, primero, ahorita entramos a ese punto, si no me lo recuerdas, por favor. Ya vimos que los malos olores, hay algunas áreas de la ciudad donde en la tarde-noche se vienen los aromas de los establos. Hay que prender un vaporizador para que los gérmenes se peguen a las humedades y se caigan al piso. 2, cuando hay antenas de electricidad de alta tensión, tienen una burbuja como de 20 metros, así que cubre de electroestática a tu recámara que está hacia la calle. ¿Qué hay que hacer? Poner un cactus de 6 caras. Es un cactus, hay muchos allá en galerías, a los alrededores de galerías, hay ramilletes así de cactus y hay muchos hijitos, agarras un hijito. Cuentas que tenga 6 filas de cactus, de púas. Así que tengo, así. Sí. Como un redondito que tengas una, dos, tres. Es así como una especie de platanito, de plátano, sí. y luego bajan 6 líneas de púas. Sí. Son muy carnosos, nomás tienen el filito de púas. Sí. Pero ve cómo lo vas a arrancar. Le metes el cuchillo en la base, rebanas la pulpa y ya lo quitas. Porque si lo quieres arrancar, vas a dejar la pulpa en la tierra. Sí. O sea, el tubo de dentro se queda pegado. Tú lo rebanas, te lo llevas y lo pones en tu casa. Ese cactus te abre una burbuja limpia de electroestática de 15 metros. Entonces, si lo pones afuera de tu casa, nunca se pone dentro un cactus, siempre afuera. Ya protege a esa recámara que da hacia el transformador, por ejemplo. ¿Sí? Los ruidos. Los ruidos, en cuanto a los ruidos, como si, miren, vamos a suponer, pues es que ustedes están ahí en la carretera, ¿verdad? Que son muy lejos y que la verdad que ni los escucho. Claro. Como tengo palmas así, Claro. pegadas en la pared, digo, allá donde está allá, no, allá está la carretera, tengo las palmas y tengo también unos moros y así cosas, ¿verdad? Y flores también. Pero más o menos, ¿cómo se puede? ¿Con un whisky? Fíjense que está más fácil. En el caso de los arquitectos, así muy especialistas, cuando ellos ven que hay mucho fondo en una casa, ponen algo que se llama bloqueo visual. Y ese bloqueo visual es un florero, un espejo, una pared intermedia. Gracias a eso, las personas ya no meten la mirada hasta allá al fondo. Una fuente. Una fuente. Y entonces vamos a poner un bloqueo auditivo en su caso. Vamos a suponer que todas las noches usted pone la música que ponemos aquí en la yoga y eso le hace un bloqueo auditivo y ya su psiquis se desconecta de los ruidos de la carretera. Ya cuando un vecino pone ahí todos sus kilowatts de sonido y todo eso, o viven junto al estadio de béisbol, ahí es otro rollo. Hay que o cambiarse o hacer una demanda o X, o sea, lo que tenga que ser. Sí, porque a mí sí me ha tocado así batallar con el vecino, porque hay un vecino enfrente que es parte de una banda sinaloense. Entonces, digamos, la primera noche que salió ahí con el cumpleaños de la mamá, era un escándalo, y entonces le digo así, espérame, 1 hora, no, eso es 1 hora, 2 horas, no, pues ya me salí, así como andaba en chori, y los caí. Y ya no me habla la señora, mi amor. Y entonces ahora, cuando es cumpleaños, se avientan 1 hora de banda y desaparecen. O sea, qué padre que me hicieron caso, ¿no? Porque llegan a las 11, 11:30, se van a la 1.
Está bien. Pero aquella vez se pasaron hasta las 3 y no, si tú a reclamar. Ni modo. Ok. Luego, no tengan cosas acumuladas. Todo lo que hay en su casa lo tienen que usar una vez al año, al menos. Si tú ves que algo no lo usaste una vez al año o ni siquiera le pasaste un trapito, ya no es tuyo y tiene que agarrar destino. Así es. No acumulen cosas. Luego, a veces nos guardamos por algún recuerdo a alguien que nos regaló y estimado. Aún así. bueno, pásales un trapito así como cariñito, dales un cariño con un trapito, quítales el polvo, como un símbolo. Luego, siempre cuando tengan duda de cómo está mi casa, cómo no estará y todo eso, aprendan a quemar copal, aunque sea poquito. O si de plano batallan porque las vecinas las critican, entonces compren incienso, pero del hindú original. Allí en el egipcio, en Simaco, venden uno que se llama Saiflora rojo. Ese está hecho de polen y miel y el aroma es bien intenso y ahí nadie les va a decir nada. Entonces tienen que ir haciendo oración y lo que tienen que hacer es una espiral. Ustedes van caminando y van haciendo una espiral, como dejando una línea, como si estuviera un dragón avanzando, un dragón de humo. ¿Con el incienso o con el incienso? Haz de cuenta que este es un incienso prendido. Entonces vas caminando y vas haciendo así como una espiral, a la vez que vas haciendo oración. La oración la que Y sea. tienes la que tú quieras, la que te da más poder. Y tienes que pasar por todas las habitaciones, te metes al closet, te metes a la despensa, abajo del carro, abajo de la cama. Sí. ¿Es de arriba para abajo, de abajo para arriba? ¿O de arriba para ¿La abajo? espiral? No es una espiral, si usted sí tiene copalera. Empiezas a limpiar la casa de la entrada hasta de Ah, bueno, ok, hablemos de eso. ¿Cómo es el recorrido? ¿Sí? Ok. Hay de dos tipos. Hay uno que es para eliminar con fuerza y con poder. Ese caminas como las manecillas del reloj. Si ahí en el centro están las manecillas, entonces esta es la forma poderosa. Entonces vas con tu copalera o con tu incienso haciendo círculos para que se haga una espiral acá atrás. Así toda la orilla, ¿verdad? Luego ya llegas al primer cuarto, lo mismo, entras y en el centro están las manecillas del reloj y le das la vuelta con las manecillas del reloj, sales y te pegas a esta pared y luego te sigues en el mismo sentido, abres el baño, te pegas como si fueran las manecillas del reloj y luego llegas a las escaleras, te subes y en cada cuarto que entres siempre es el mismo sentido. Entonces es como es la versión para atacar los círculos. Las manecillas del reloj están enfrente de ti. Estos círculos son en la tónica que acabamos de ver. A mí me gusta más la otra tónica. O sea, una tónica que acabo de explicar es la tónica del ataque, de choque, una onda de choque. A mí me gusta más prender la luz en la oscuridad en vez de maldecirla. Yo le hago al revés. Entonces yo empiezo al contrario de las manecillas del reloj caminando y a la vez con mis círculos. Entonces si yo tengo aquí un reloj enfrente, entonces voy en contra de las manecillas y circulo en la casa en contra de las manecillas. Las dos versiones están bien, pero una de ellas vibra más contigo. Por ejemplo, conozco algunas chamanas que a pesar de que son mujeres, son bien fuertes, entonces se enfrentan a todo. Y una de ellas le digo, oye, ¿por qué no les haces al revés para armonizar?
Dice, no, ¿cuál armonía? Aquí el poder y la voluntad. Pues está bien. Es que si te dejas, no te dejes. Y digamos. Pero sí tenemos que experimentar cuál. Exactamente. Oye, Arturo, y también me habían dicho que limpiara de arriba para abajo y de atrás para adelante. Sí. Digo, en círculo, así como, pero Sí. de arriba para abajo y de atrás para adelante. Sí, son versiones, porque también está la de barrer. Haz de cuenta, también a eso le dicen barrer con el copal. Entonces tú te vas al fondo donde estés, y entonces los movimientos de tu humo es así como barriendo y que el humo se vaya. Ah, pero es que yo es para sacar un... Sí, es un barrido. Yo lo hago para sacar un desencantado. Sí. Ahora, mucho ojo, ¿para qué sirve el copal y el humo? Número 1, la forma del humo dibuja lo que está ahí adentro. Entonces, cuando lo que está ahí adentro se ve desnudo, se va junto con el humo. Por lo tanto, hay que tener rendijas abiertas para que el humo se vaya. Y luego, acabándolo del copal, entonces consigues tabaco orgánico. No sé si aquí existan los cigarros Fire. Es como lo más orgánico que hay y barato. Delicados. Ándale, sí puede ser. Entonces los deshacen y espolvorean en las orillas en el mismo sentido, y con eso están creando un sello para que no regrese eso que salió. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, yo cuando, a veces hago eso, Sí. yo cierro las ventanas, Sí. que voy cerrando los cuartos, pero ya lo dejo así, y luego ya después abro, porque yo según mi idea, Sí. que se se muera y lo que hace Esto salió más fuerte. Está bien, eso está bien. Y también porque al final de cuentas ustedes se perciben. Por ejemplo, ¿cuál oración? Yo pasé como por 50 oraciones hasta que me encontré una que dije, esta es la que me ayuda. Entonces, ¿cuál les recomiendo? La que ustedes perciban que les ayuda. Sí, puede ser el rosario, el Padre Nuestro, ustedes ven cuál. De tal manera que las mantenga sintonizadas con su mejor versión de ustedes mismas. Si hay una oración que se te olvida, pues, entonces te va a distraer. Y que procuren que no haya nada de niños ni nada, porque una vez yo lo hice y andaba, Andrés estaba chiquito y se enfermó, pero bien feo. Y porque procuren que no haya nada de niños, y si tocó un alimento, pues ya lo tiran. Sí. Porque a veces también me pasó que un pastel estaba en la cocina y ni cuenta me di. Y todos se enfermaron. Ay, bueno. Y yo dije que era el pastel, Para mí fue el pastel. Okay. Hay que hacer pruebas, y también un día que anden así como confundidas y que digan, ay, ¿qué pasaría? Pues me mandan un WhatsApp y ya les ayudo. Hace rato me preguntaste algo. ¿Cómo limpias con esto? O sea, ya ves que cuando entras a la casa hay que hay energía. O sea, ya supimos cómo los puntos. Sí. Pero ahora la energía de la casa. De la casa, bueno, buena pregunta. Y luego me dijiste que también hay que saber la energía de nosotros, cómo alinearla. Sí, ahorita vamos a entrar a eso. Entonces, miren, ¿cómo hacerle antes de usar el copal y todo eso? ¿Cómo le vamos a hacer para saber la frecuencia energética de la casa? Entonces yo pregunto, ¿cómo es la energía de este salón? ¿Está bien? Entonces ya uno voy a la bodeguita. ¿Cómo es la energía de esta bodeguita? Entonces está bien. No hay nada. Te digo que mañana. No hay nada. Hay que contar, no hay nada escondido ahí. Primero mundo de energía. Cuando hay baja frecuencia, se cruza. Ahora, ok, ahí está la baja frecuencia. ¿Qué sigue? La mayoría de las personas que descubren la baja frecuencia les podría entrar el miedito, ¿no? Profe, pero por ejemplo, o sea, con las manillas podría saber si baja las personas que estaban en mi casa, que ya eran seres que veíamos allá, Sí. que mi hijo veía,
si están o no están. Sí, así es. Ahora, mucho ojo, si descubren que hay baja frecuencia y a ustedes les da miedito, pues ya cierren el paso, ¿verdad? Sí, bueno, pero está bien, ya. Cierran el libro. Y ya no hay, le hablas a alguien. Y ya me mandan WhatsApp y oye, ¿sabes qué? Ya. Ahora, como en el caso de Patty, ella lo trae natural. A ver, voy a cerrar todas las ventanas para que lo que hay aquí adentro se mueva. Y ya empieza con el copal y todo se mueve. Porque así lo trae ella. O sea, ella no necesito decirle que no sienta miedo, pues es obvio que ella lo que quiere es, ella está empoderada en su casa y así debe de ser la mamá, la mujer regionalista. Entonces mi región es esta y aquí no entra nadie, ya hacen con su copal y todo eso. Así que no, ¿para qué miedo? No, Sí, bueno, yo tengo la duda sí. porque yo lo que hacía cuando mi hijo tenía esas percepciones era que le decía, venga, vamos a rezar aquí para que esa persona se vaya a donde tiene que estar. Sí. Aquí no es su casa. Y como él hablaba con ella, yo le decía, pues dile que se vaya, Sí. que esta no es su casa. Y él me decía, mamá, es que ella dice que esta es su casa. Yo le decía, dile que aquí ya no es su casa, ya no puede estar aquí. Pero bueno, ya él creció y dejó de ver. Sí. Pero yo tengo Tienen la duda, sí. si a lo mejor nada más no vemos o no sentimos, porque sí se sentía. Sí. No más que yo no sabía qué era, hasta que él me dijo que era una señora. Sí. Entonces dices tú, bueno, pues ya pasó el tiempo. Yo lo que hacía es que rezaba por esa alma, que fuera donde tenía que ir, pero digo yo, se habrá ido. Sí, bueno, hay varias formas. Por ejemplo, lo del copal es excelente para sacar. Por otro lado, también vamos a aprender, ya posterior a este taller les voy a enseñar meditación cabalista. La meditación cabalista, por medio de los 72 nombres de Dios, hay uno específico para limpiar las casas y que no haya nada. Ahí queda pero totalmente limpio. Hay otro para subirle la frecuencia a personas que andan en baja frecuencia. Ahorita vamos a ver cómo medirle la frecuencia a las personas. Pero, antes de pasar a otro tema, si nos dijo que no, ¿Qué? no nos da miedo de nada. Si nos dijo que no, ¿qué? O sea, que no está muy lleno de energía en la casa. Ah, que la frecuencia está baja. Ajá, que no Pues puede nos da estar. miedo. ¿Y no te da miedo qué haces? Primero que no te dé miedo. Sí, y si no. te da miedo, cambia el tema, te vas a hacer otra cosa. No te involucres. No debería, te digo, porque una mujer empoderada en su casa. Vámonos, No. órale. Exacto, Sálgase. todo lo saca. Ok, pero si te diera miedo, entonces, bueno, ya me hablas o alguien que te apoye, ¿sí? Ok. Vamos a suponer que no te dio miedo. ¿Qué sigue? El copal o O incienso. sea, con esto nada. Hay formas, pero tiene mucho más poder el copal y también las velas. Acuérdense que cuando hay baja frecuencia son picos así incrustados en las paredes. Entonces con una vela vas haciendo círculos, igual como si les hice lo del copal. Con la vela, el fuego lo que hace es destruir esos picos que están bajando la frecuencia. Estas básicamente nada más van a decir si está alta o baja la frecuencia. Detectoras, sí, son detectoras. Hay unos casos en los que se puede subir la frecuencia y ahorita te voy a decir cuáles son. Con el punto cardinal este y con el punto cardinal sur. El punto cardinal este le sube la energía a la persona y te ayuda a la varilla a verificarlo. Y con el punto cardinal sur, si anda muy eufórico, le baja la energía. Ahorita te voy a decir cómo. Ok, Una pregunta. Sí. Hay seres que no se ven, que son de alta frecuencia. Sí, que pueden mucho. estar en tu casa. Sí. ¿Esos ahí se dejan? Se llaman pozos de luz. Ajá. Déjame ver si aquí hay. Y los pozos de luz son lugares a donde generalmente se ubican esos seres de luz cuando están entre la gente. Bueno, la pregunta es, ¿en este salón hay un pozo de luz? No. Hay que generarlo. Ojalá que de aquí a un año ya haya un pozo de luz por las casas de yoga. Ayúdenme. No me critiquen.
casa, Rosario? ¿Manda? ¿No revisamos los postes de luz? No. Ok, entonces, ya, detectamos, hay baja frecuencia en esta casa, sí hay baja frecuencia. Ok, ¿esa baja frecuencia sale con copal? Sí. ¿O sale con veladora? Sí. X. Así sube la frecuencia de una casa. ¿Ustedes en cualquier color la o tiene que ser un color cualquiera? ¿Qué color me sirve más? ¿Blanca? No. ¿Roja? Roja. Ah, ok, hay que preguntar. Sí. Aprovechen eso. O sea, por ejemplo, si voy a casa de mi mamá y se la reviso, ya le digo, tú tienes que pasar la vela o la enciendo, sí. Si tu mamá es así, sí. Si no, tú ayúdala. Ok. Sí, porque si tu mamá va a decir, ¿y cómo? ¿Y qué tal si se me queman las cortinas? Sí. No, Sí. Pero si ella vive sola, entonces sí quiero que... no, tú ayúdale. No, si te lo revises. Yo conocí una persona que según decía de que en tu casa y le daba la dirección y ya checaba. ¿Eso es posible? ¿En tu casa qué? O sea, si yo decía, si hay mala energía en tu casa y no estaba yo en mi casa y nada más me decía, dame tu dirección y Sí. le daba la dirección y eso se puede revisar. Sí, pues ahorita supiste que tu hijo estaba triste y aquí no está. Ok. Sí se puede, claro. La dirección de una casa es un código que no se repite. Y además tú le estás ayudando al que la revisa por medio de la mentalización de dónde está tu casa. ¿Tú le diste permiso? Entonces, los tejidos musculares tuyos le están dando permiso a los tejidos musculares de este, le da la dirección y es preciso todo. Ok, entonces, Nada más como una cosilla así pequeña, para hacer limpias, profe, o para hacer. Ya ve que en la Semana Santa se usa que el cirio pascual, ¿verdad? sí, también. Entonces, cuando va a una misa el sábado, ese es pero poderoso porque pues ya ve haciendo todo el rito del cirio y todo eso. Sí. Entonces, para cualquier emergencia que se está dando así, se prende. Y de verdad que Para eso son, claro. para eso Eso son. es un efectivo. Y no tengan cirios pascuales de todos los años porque es dañino tener algo que no se dio para Se lo supone que se era. usa para ese año nada más. ¿Sí? Un Porque- cirio viejito, mejor ya lo tiro. ¿Eh? No quema, que prende. Ah, lo prende. Préndelo, úsalo. Si ya vas a tener el que sigue, entonces deja quemar el anterior. El agua bendita para lo mismo de la Lo mismo. Sí, pueden agarrar un pirul. La resina del pirul atrapa la baja frecuencia. Entonces también pueden traer pirul y con eso tiran el agua bendita. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo está su energía de Adive. Entonces nosotros vemos que sale el sol por acá, ¿no? ¿Sí? ¿Así es? Sí. Sí, un poquito por allá. Entonces, voy a revisar su frecuencia energética poniendo su palma en la coronilla y revisando cómo está su energía. Digamos que está estable, ¿sí? En un caso dado, que nosotros quisiéramos subirle su frecuencia, entonces hay que hacer lo mismo y esperar a que la varilla suba su velocidad. La diferencia está en la intención. Mi primera intención fue cómo está su frecuencia. Punto. Dos, quiero subirle su frecuencia desde el oriente. El oriente carga de energía. Okay. Vamos a suponer que yo le reviso cómo está su energía. Entonces está a todo valor. Estás estresada así. Te volteas hacia el sur. Y entonces allí mi intención es bajarle la frecuencia. Ya empieza a aumentarse la varilla. ¿Sí? Y luego verifico cómo quedó. La más tranquila. Esto es práctica, hay que practicarlo. Y como estoy grabando, se van a acordar de todo. Hay otra técnica que voy a aprovechar para dársela porque Adive me preguntó cómo le hacemos para alinear a las personas cuando están con baja frecuencia. Entonces les voy a enseñar algo que es muy importante relativo a Y las varillas se limpian, ¿verdad? ¿tienen que qué? Se limpian las varillas. Sí, bruñirlas, sí, abrillantarlas. Esto se llama el código de las emociones de Bradley, de un doctor que descubrió cómo hacerlo para quitar molestias, síntomas, gracias a que
los músculos graban emociones de la niñez y no han podido salir. Entonces esas emociones se borran por medio del imán, la parte negra del imán, ¿sí? Vamos a suponer que alguien descubre que un niño o alguien tiene baja frecuencia. ¿Cómo se mide la frecuencia? Se pone enfrente de la persona, le pone las dos varillas a la altura de la cabeza y les dice cómo está su conexión con el creador, medidan también. Del cuello hacia la cintura, cómo es sus relaciones con amigos familiares y alianzas. Y también anda bien. De la cintura para abajo, si estuviera a baja frecuencia o ancestros que no han descansado, o si tiene enemigos serios. ¿Y anda bien? Ay, yo quiero que me revisen eso. Ahora, su lado derecho es cómo anda de ancestros. Ancestros hombres, abuelos, tatarabuelos, bisabuelos. Su lado derecho. Estable. Si girara mucho, tiene a un abuelo ayudándole. Digamos que ahorita lo que me está diciendo es que hay una estabilidad en abuelos hombres. Vamos a ver en ancestros mujeres. Ahí tiene a alguien, abuela, bisabuela, no vestidas. Tú vives con tus papás. Hay una mujer que te acompaña, o te conoció, te quiso. ¿Vamos? Ok, vamos a suponer que tuvo baja frecuencia, no se le voy a borrar emociones atrapadas. De por sí le voy a preguntar, ¿alguien necesita que le borre emociones atrapadas? ¿Está bien? ¿Se parece? Fíjense cómo se maneja esta gráfica. Esta gráfica se les incluye cuando compran el imán, que van a ser pesos. Allá está. Vamos primero a ver en qué columna está la emoción que le voy a borrar. ¿Columna A? No. Columna B. ¿Sí ven que se abre? No, columna B. Ahora, ¿en cuál de las 5 filas? No sé si. Donde se me mueve la varilla, ahí está su emoción. Columna B, fila 2. De esas 5 emociones, ¿cuál le voy a borrar? Me dice fracaso. Quizás tus músculos están como detectando algo y lo vamos a borrar, ¿sí? Desde el labio superior hasta el coxis no hay necesidad de tocar la parte negra. Aquí es donde viene la fuerza de la verbalización que preguntaba Rosario. Y tú cuando me escuches, deja que se vaya esa emoción del fracaso, ¿sí? Borro el fracaso. Borro el fracaso. Borro el fracaso. ¿Se borró? Sí. Hay más emociones atrapadas, sí. Columna A, ahora viene la columna A. Fila 3. Me dice desánimo. A mí me ha tocado ir a lugares donde me dice, una vez me dijo en una máquina que se llama Esquía, me enseña la gráfica de las emociones y todo bien estable. Dice, no, esto que ves que es la orilla es una barra. Esa emoción que da cólera. Frustración. Digo, ¿cómo? O sea, todas mis emociones están acá abajo y la frustración está al 1000%. Sí. Imagínense cómo comienza. Sí, a partir del labio superior. Y dijimos que era. Desánimo. Desánimo. Borro de sangre. Borro de sangre. Borro de sangre. Se borró. ¿Hay más? Ok, entonces. Y esa medición que hiciste, tú, o sea, por ejemplo, si te compramos el imán, ¿nos puedes limpiar para nosotros limpiar a la gente? Sí, sí, claro. Por ejemplo, Adive, pues ya, digamos, las emociones que tenía en la capa exterior ya no están. Por otro lado, hay emociones que son heredadas. Una cosa es que a ti te pasó algo y se impregnó tu músculo. Otra cosa es que naciste
en una mujer que traía en su músculo algo y que lo hereda. Esas son más difíciles y regresan. Entonces hay que estar así como revisando y borrando, revisando y borrando. Ahora, esto del imán es muy práctico porque a veces en la noche alguien está muy inquieto y no sé qué, y entonces le borran las emociones que traiga para que descanse. Y la puedes borrar sin checar, así decir, ay, borro la emoción. Sí, sí, sí. Que le Si no, está si no hay nadie, si no hay si es en la nadie, madrugada y me levanté y el niño está así. si no hay nadie que te O sea, sí que puedo decir, o sea. si no hay nadie que te ayude, entonces sí tienes que ponerle nombre a la emoción, pero la mujer es más fácil. Que, a ver qué es el nombre: ansiedad, angustia, miedo, no, es más Depresión. común. ¿Eh? Depresión. Como, a ver, depresión, sí es depresión, ya, borro depresión y hasta donde llegue tu mano. Y acá haces una especie de sacudida. Pero yo, por Sí. ejemplo, yo pensando en yo sí Sí, en tus hijos, tú hablas con él y no, es una balacera, miedo, desesperación, confusión, y no puedo dormir porque mañana tengo un examen. estrés, presión. Sí, Que no tengo ganas de hacer la tarea. 3 veces, es suficiente 3 veces. Y nosotros, ¿es así, profe? ¿Así? Del labio superior Con la mano derecha. hasta la espalda y sacudes, aventándolo. Maestro, ¿y la pereza? La pereza es una emoción, claro. Sí, sí es. Sí, también, eso es necesario quitarla. Bueno, entonces ya tenemos cómo detectar la energía de casas, ver los síntomas, ya tenemos las soluciones, también ya revisamos la cuestión de cómo revisar la energía de las personas, cómo subirle su frecuencia y además ya tenemos un grupo de WhatsApp para practicar y para probar y para preguntar y seguir avanzando. Sí. Haz otro. Vamos a hacer el segundo nivel, Sí. el recargado, ¿Te parece? taller recargado, taller doble Pero pila. que no sea muy espacioso, sino que ya pronto, bueno, no tan pronto.